Buenas tardes para todos los que están conectados. Empezaremos en 2 minutitos. Muy buenas tardes a todos. Los que están conectados en Facebook y en Zoom, les damos la más cordial bienvenida a nuestra plataforma digital de la Keilah Ashkenazi. Esta tarde, como todos los jueves a esta hora, tenemos la grata presencia de Yael Guzzi con nosotros. Yael, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Anita. Gracias por invitarme y gracias por recibirme en la Keilah, que es su casa de todos y la mía también. Gracias a ti, Yael. La verdad es que siempre es un gusto. Gracias, muchas gracias. Pues dinos cuál es el tema que vamos a tocar hoy, Yael. Bueno, pues para empezar voy a compartir un poco mi pantalla y así les voy platicando de mi tema. Y ahí lo tenemos. Ay, no entra, ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué son infértiles nuestras madres? Y ese es el tema que quiero platicar hoy. Padrísimo, como siempre, muy interesante. Pues te voy a dejar para que tú puedas dar tu tema como siempre. Nada más les recuerdo a toda la gente que está conectada que en cuanto ya él termine, tenemos una sesión de preguntas y respuestas que con mucho gusto ya él les contestará. Muchas gracias, Yael. Gracias, Anita. Gracias. Déjame nada más también aquí cambiar mi pantalla. Y bueno, como les decía, gracias por estar aquí. Y le agradezco antes que nada a Anita ahí en los controles, en la parte técnica para que me apoye. Y pues empezamos. Como les decía, vamos a hablar de este tema que es muy característico, sobre todo de la primera parte del texto bíblico, que es la infertilidad de nuestras madres, de las matriarcas del pueblo de Israel. Es obviamente un motivo literario y me gustaría explorar un poco, ver cuáles son los elementos en común de todas estas historias, ver cómo se enlazan y ver cuál es la razón, cuál es el motivo para que sea valga la redundancia, el motivo literario que es tan común en el texto. Así que para hacerlo voy a compartir mi pantalla y empiezo. O sea que el tema de la mujer infértil es un motivo bastante frecuente en el texto bíblico y empieza obviamente con nuestras matriarcas. La etapa del antiguo Israel, como de todas las sociedades en la antigüedad, el papel de la mujer, el papel central es procrear, es tener hijos. Su lugar en la sociedad está dentro del ámbito del hogar. Esa es la función primordial de la mujer y por eso su ámbito es lo privado, lo casero, pongámoslo así, y criar a los hijos es la parte fundamental de su vida. La situación de la mujer con relación a la maternidad no variaba respecto a la posición económica.
O sea, no tenía que ver si era una mujer más rica, más acomodada, si ya había dado más dote o no había más dote. Su rol siempre era el mismo, el procrear, el tener hijos, el casarse. Obviamente, en el momento en que la mujer se casaba, pasaba a ser parte de su esposo. Primero era parte de su padre, era propiedad de su padre, quien podía determinar con quién se iba a casar, y después pasaba a manos de su esposo. De tal manera que incluso, como sabemos en hebreo, la palabra esposo se dice Baal, dueño. De hecho, en Israel, en la actualidad, muchas mujeres se niegan a decir que, a referirse a su esposo como Baal. Yo no soy Baal. Muchas dicen Ishi, mi señor, o bueno, no, porque también en español se oiría como subyugada a su señor. Pero ya en el Israel moderno ya muchas mujeres no les gusta este término, porque pues obviamente que tiene implicaciones bastante patriarcales, por no decir machistas, porque sí lo es. ¿Por qué? Porque una familia numerosa obviamente garantizaba la supervivencia del clan. Si la fertilidad o la abundancia se manifestaba, uno, con la cantidad de miembros que tenía el clan, por lo tanto, miembros capaces de ser productivos en el campo, en cuidar al ganado, en defender al clan también. Entonces, un clan numeroso siempre iba a ser mucho más fuerte que un clan de pocos miembros. Cuando el pueblo hebreo llega a la tierra de Israel, recordemos que les tocaba tierra de acuerdo al número de personas, de integrantes masculinos. Si se acuerdan, cuando vimos a las hijas de Zelofajad, ese era el quid del asunto, ¿no? ¿Quién iba a heredar las tierras? Pues las tierras se heredaban por la línea de patriarcal. Entonces, tener más miembros en el clan no solo aseguraba la supervivencia física, ¿no? Que defendieran, sino también la repartición de tierras. Como les decía, el clan tenía necesidad de asegurar la propia descendencia por la importancia de acceder a la propiedad de la tierra, considerada inalienable y que se transmitía por herencia vía masculina. Recuerden, la palabra zahar, masculino, en hebreo, se dice, viene del verbo recordar, zain, haf, reish, recordar, ¿no? ¿Cómo nos llamamos? Por el nombre de nuestro padre. Esa es como nos acordamos, que nos da esta identidad grupal, pues nuestro apellido paterno. En la antigüedad era hija de, ¿sí? Vamos a ver, cada una de las matriarcas, ahorita me voy a referir a ellas, se refieren como hija de, ¿no? Por ejemplo, Rivka Bat Betuel, ¿no? Rachel Bat Labán, y así era como se les reconocía. Entonces, la fertilidad era central en todos los aspectos de la vida, tanto en el económico, como ya vimos, en el estatus social, obviamente, porque una mujer, como ya vimos, pertenecía a su padre, luego pasaba a ser parte del clan de su marido, y si ese marido moría y la dejaba sin heredad, pues tenía que regresarse a casa del padre. De ahí que al final vamos a ver algunas de las leyes que giran alrededor de esto, ¿no? Pero una mujer que no tenía hijos o que no tenía marido no tenía un estatus social. Y por lo tanto, cuando una mujer es descastada o no tiene hijos, pues le afecta también en la vida cotidiana, ya que si la vida de la mujer, la vida del diario gira alrededor de la casa, del cuidado de los hijos, pues cuando una mujer no tiene esa actividad,
pues también le afecta en su vida cotidiana y en su relación con los demás miembros del clan. Entonces, hay que entender que una mujer estéril, pues le afectaba en todos los sentidos de su vida, no solo en el espiritual o emocional. Y por supuesto, porque Dios, cuando crea al hombre y crea a la mujer, lo primero que les dice es, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esa es la ley, esa es el mandato, ¿no? Para el hombre y la mujer. Entonces, la relación entre el hombre y la mujer, la relación sexual entre el hombre y la mujer, va orientada a tener hijos, a procrear. Parecería entonces que la infertilidad es cosa de mujeres. En el Éxodo 23 dice, no habrá mujer que aborte, o sea, cuando Dios le va a dar, ¿no?, a la tierra de Israel, dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Sí? También el aborto es algo terrible. Ahora, tenemos que entender que en esta época la mortandad de los bebés que nacían era muy grande y, por supuesto, de las madres que daban a luz también. Entonces, tener hijos era, y yo creo que aún es, prácticamente un milagro. Bueno, ¿por qué hablo también de la sexualidad, ¿no? Y hablo de este mandamiento que Dios dice, fructificad y multiplicaos, ¿no? Y tan es así, y hablo de que la mujer es o que la esterilidad es cosa de mujeres, porque en Génesis 3, cuando Eva es nombrada por Adán, la llama Eva, Javá, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Esa va a ser, como vimos en clases anteriores, Eva representa a todas las mujeres. Y así como ella va a ser la madre de todos los seres vivientes, ¿no? También ella tendrá, por el castigo que le da Dios, pues se multiplicará con dolor, ¿no? Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiere decir que la mujer, de alguna forma, pues tiene que, de ahí viene la justificación de que la mujer pertenece a su marido y que su parto será con dolor. Entonces, aquí vemos la representación de la mujer, ¿no? En Eva. Y por supuesto, si ya lo vemos psicológicamente, ¿no? Esta culpa de Eva, ¿no? Por el pecado que comete, evita que la mujer tenga el goce sexual. Su relación sexual es únicamente para procrear, ¿sí? Así que de ahí viene la imagen de mujer, ya sea eso, prostituta o madre, ¿no? No hay ambas. El goce sexual no es su función, ¿no? Y aquí vemos en la imagen, que no he hablado de este mito, pero en el Génesis hay un midrash que habla de esta mujer que se llama Lilith, que es la primera mujer antes que Eva. No quiero meterme en ese mito porque no estoy hablando de esto, pero está la oposición, como la vemos en la imagen, entre Lilith y Eva, cuando Lilith gozaba de la relación del hombre y, bueno, nada más brevemente, el mito de Lilith decía que Lilith y el hombre eran iguales, ¿no? Y tenían la misma relación, pero le molestaba que sexualmente Adán siempre estaba encima de ella y no ella encima de Adán, y decide abandonar el paraíso y decide abandonar a Adán. Entonces, digo muy brevemente, a grosso modo, pero quiere decir que es la contraposición de Eva, que Eva va a ser la que va a sufrir la maternidad y la que su función va a ser la madre, como dije, de todos los seres. Así que hay esta oposición entre estos dos personajes.
que obviamente se va a permear en la función de las mujeres en la sociedad patriarcal. Así viéndolo, la mujer estéril pues es como una maldición, ¿no? Y los hijos son un regalo de Dios, y esto es más allá de una noción poética, ¿sí? En Salmos dice: aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y dejo un momento la presentación, porque uno de los elementos más importantes va a ser la función que cumple Dios como el generador de esa fertilidad, o el que no permite que haya esa fertilidad, digamos, el que crea la infertilidad. O sea, dar a luz es cosa divina, y vamos a ver cómo se maneja en cada una de las historias, sobre todo de las matriarcas. Hay que decir, la infertilidad no se circunscribe solo a las matriarcas. Hay otros casos también, pero son muy representativos y emblemáticos de por qué. Voy a hablar de algunas de ellas y para que entiendan lo que quiero decir. Bueno, como dije, vamos a hablar sobre todo, o bueno, la infertilidad se va a presentar sobre todo en las primeras madres, en Sara, Rebeca y Raquel, de forma literal, o sea, se habla de ellas como infértiles, y de la mujer de Manoa, que es la madre de Sansón, de la que hablamos hace poco, no me acuerdo si la clase pasada o antepasada, pero para que vean que todas estas mujeres son descritas como infértiles. Y hablemos primero de Sara, ¿no? La madre, la matriarca del pueblo de Israel, y la concepción de la maternidad de acuerdo a la tradición judía. Y dice así en Génesis 11, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Así que la primera descripción que tenemos de Sarai, no si es hermosa, si es buena esposa, si es valiente porque se va atrás de su marido, de dónde viene, qué es. No, su primera descripción es que es estéril. Esa es la primera información que nos dan sobre Sarai. Y bueno, por supuesto que esto va en contraposición con esta promesa de hacer un pueblo grande, ¿no? Le dice Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ya sabemos que Abraham es este personaje que puede discutir con Dios y puede dialogar con Dios, ¿no? Es el primero de los profetas. ¿Qué le dice? Bueno, sí, está bien toda esta promesa, pero ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Sí, de alguna forma se ríe. De hecho, no solo Sara se ríe, también Abraham se ríe, ¿no? Y Abraham se sabe un hombre anciano, y sabe que Sara es anciana. Entonces, Señor, en la promesa que tú me haces y en la realidad que estoy viendo, pues hay aquí algo que no cabe, ¿no? Pues Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Otra vez tenemos aquí la conciencia del que da la esterilidad o la quita es solo Dios. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Sí? Era una costumbre bastante común en la antigüedad, y los hijos de la sierva, de
de las mujeres se llaman surrogate mothers en inglés, ¿no? Que ahora es algo tan común, pero pues como vemos no era tan poco común en la antigüedad. Sin tanta ciencia lo sabían hacer, y como vamos a ver más adelante, Sara no es la única, ¿no? Y esa es la solución que propone Sara. Bueno, si te prometen un pueblo entero, si tú vas a ser el patriarca de toda una nación y yo soy estéril, bueno, vamos a solucionarlo de esta manera. Por lo menos tiene yo creo que Sara tiene es proactiva, ¿no? Lo hace. Vamos a hablar de Sara más profundamente, como un personaje ya más elaborado, la próxima clase, que quiero hablar de Sara nada más. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. A mí me encanta ese pasaje por varias razones, y la primera es porque aquí la esterilidad es de ambos, los dos ya son gente anciana. Y dos, esta parte biológica, ¿no? Muy clara, que Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Esto, por supuesto, enfatiza la intervención divina, ¿no? Y Dios, como dice aquí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por supuesto que no. Dios es el que se encarga de hacer los milagros. Y hay que entender que esta intervención divina es todavía, hace más importante el nacimiento de estos niños que no tendrían por qué haber nacido, ¿no? O sea, su presencia ya es milagrosa de por sí. Así que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí también, por supuesto, hay esta importancia de que Dios cumple con su pacto siempre. Y por supuesto que el texto tiene el interés de generar esta creencia y esta devoción a un Dios milagroso que además cumple su palabra siempre. O sea, es verdad, la historia de Sara es presentada como un complemento de Abraham, porque el protagonista es Abraham, porque la primera revelación de que va a ser padre de una nación es Abraham, y Sara es realmente el intermediario. Por supuesto, y como hablábamos de esta diferencia entre la sensualidad o el goce, ¿no? Y la maternidad, o más bien la intervención divina entre la maternidad, Sara logra ser madre, pero su hijo no será como Ismael, el hijo de Agar, este hijo que viene de la carne, sino un hijo de la alianza, un hijo concebido por intervención del Espíritu, que situará en su mismo plano a la pareja de Abraham y Sara, que convertirá a cada uno de ellos en padre y madre en función de la palabra, es decir, de la palabra divina, de la intervención divina, ¿sí? Pero siempre la imagen de la mujer infértil va en función no solo de su esposo, sino del hijo que tendrán. Por supuesto que el hijo que tendrán es todavía más importante su rol, porque un poco como en las novelas de aventuras, ¿no? Para que el protagonista logre realizar sus hazañas y ser el héroe, pues tiene que atravesar muchas más dificultades, ¿no? Entonces, la primera dificultad con que se va a encontrar cada uno de estos héroes que van a ser los patriarcas del pueblo de Israel es que la dificultad de haber sido concebidos. En cuanto a Rebeca, ¿no? Rebeca también es estéril. A diferencia de Sara, no sabemos cuánto tiempo es estéril. De Sara sabemos que vivió prácticamente toda su vida estéril. Tiene a Isaac a los 90 años. De Rebeca no dice exactamente, y otra vez, como les digo, ella es como el intermediario, ya que el que reza por ella para que conciba es Isaac. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Ok? Entonces aquí
el intermediario es Isaac, ¿no? Con respecto a Dios, quiero decir, pero la que recibe el don es Rebeca. Raquel, ¿no? Que sabemos que era estéril, vio que Lea era menospreciada, ¿no? Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí tenemos esta concesión de Dios hacia Lea, porque Lea era la mujer a la que Jacob no quería. Vamos a ver que también ese motivo es importante, porque Sara era una mujer amada por Abraham, aunque no, realmente cuando dice que es amada, creo que de la única que dice en forma explícita que se aman son Isaac y Rebeca. Sin embargo, pues Sara es la mujer importante, es la esposa, no Agar. Y Raquel, obviamente, de Jacob también, es a la que él amaba, y Dios en concesión a Lea, ¿no? Por empatía, para compensarla de su la falta de amor de su marido, le da hijos. Pero Raquel era estéril. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y por supuesto, cuando da a luz, dice, Dios ha quitado mi afrenta. Otra vez para enfatizar que es muy consciente cada uno de estos personajes que Dios es el que les da hijos y el que tiene el poder de quitarles la esterilidad. Por cierto, que aquí no lo puse, pero cuando Raquel le dice esto a Jacob, Jacob le contesta, yo no soy Dios, ¿qué quieres que haga? Yo no te puedo dar hijos o no darte hijos, ¿no? Esa no es mi capacidad. Pero también Jacob está consciente que el que los da es Dios. Bueno, al morir Raquel, dando a luz, ¿no? Nos remite nuevamente al mito de Eva, porque además le pone Benoní, ¿no? Su padre, bueno, Jacob lo llama Benjamín, pero ella le llama Benoní, el hijo de mi sufrimiento, ¿sí? Oni es este sufrimiento, este pesar, ¿no? Y entonces ella comprueba una vez más que los hijos, porque para las otras matriarcas que dieron antes a luz sus hijos, no vemos ningún tipo de sufrimiento durante el parto, ni que pierden a los niños, nada. Pero Raquel nos recuerda, ¿no? Que Eva sufrirá durante su preñez y sufrirá al dar a luz a sus hijos. Y esta es como otra vez remitirnos al mito anterior. Así que, como decía yo, la concepción milagrosa de la mujer estéril implica que la fertilidad está en manos del único Dios del universo. Hay un midrash, ¿no? Que justamente se pregunta ¿por qué son infértiles nuestras madres, ¿no? Y el Midrash contesta, porque estas mujeres eran ricas, ¿no? Sus maridos eran ricos, tenían una fortuna grande, eran poderosos, eran hermosas, porque así nos las describe el texto bíblico, así que tenían todo. Si también les hubiera dado hijos luego, no hubieran tenido la humildad de rezarle a Dios. Ese es un midrash. Entonces, Dios quería escuchar sus plegarias y por eso las hace sufrir de infertilidad hasta que ellas rezan, hasta que ellas piden y entonces se les concede. Un poco para generar su devoción, ¿no? Así dice el Midrash, ¿no? Y pues de ahí se genera la pregunta, ¿no? De Lama, Nitakruja y Maot, pues ¿por qué eran estériles nuestras madres? Pues eso.
Bueno, hay otros elementos en común con estas historias que es importante enfatizar. La anunciación, que a lo mejor nosotros consideramos, o cuando no conocemos bien el texto bíblico, que probablemente solo sea un elemento del texto del Nuevo Testamento. Sin embargo, la anunciación es un elemento que aparece varias veces en el texto bíblico y que algunos de estas historias va a ser un motivo también. La anunciación bíblica cuenta básicamente con 3 componentes. Obviamente la infertilidad de la madre, o sea, para que haya una anunciación, y tal vez eso difiere de algunas de las historias posteriores, la madre debe ser infértil y saberse infértil. Hay la promesa divina y obviamente el nacimiento de un hijo varón. No cuenta si es mujer. Así que ahorita vamos a ver la historia de Hannah, cuando Hannah pide por un hijo, pide específicamente por un hijo varón. Si le hubieran dado puras hijas, pues tampoco hubiera estado nada contenta. Y veamos, la primera anunciación, que es la de Isaac, la que le toca a Abraham y a Sara, es directamente hacia Abraham. Él es el recipiente de este mensaje divino. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara, con Hey al final, será su nombre. Quiere decir que cuando tiene la Hey al final, que es la misma letra con que se pronuncia el nombre divino, ya va a tener sobre ella esta bendición de Dios. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y es importante enfatizar esta anunciación porque Abraham tenía hijos con Agar y luego concibió más hijos después de la muerte de Sara, como lo dice en su genealogía. Pero de Sara iba a venir la descendencia. Así que la anunciación se refiere solo a Sara. Y le dijeron, esto se refiere, perdón, regreso. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Por supuesto que se refiere al pasaje de los 3 ángeles, donde la tradición dice que uno de ellos inclusive era la misma presencia divina. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Esta es una anunciación cuando la presencia divina va a poder ser a través de seres de carne y hueso. Aquí en la imagen se nos presenta como ángeles con alas, pero ciertamente en el texto bíblico los ángeles nunca tienen alas, sino que son mensajeros de Dios que parecen otros seres humanos y que es solo el tipo de anunciación o el tipo de mensaje que ellos están dando cuando que entendemos que vienen de parte de Dios. No hay halos y no hay luces. Bueno, sí las hay, como lo vamos a ver más adelante, pero no como estas representaciones que vemos generalmente en los cuadros renacentistas que representan a los ángeles. En el caso de Rebeca, que no pude menos que usar este hermosísimo cuadro de Rembrandt, que se llama La novia judía, que representa a Isaac y a Rebeca, dice, los hijos luchaban dentro de ella. Aquí no hay una anunciación antes, a priori, antes de que ella esté embarazada, sino ya que los tiene. Esta anunciación se refiere al destino de esos hijos. Si es así, ¿no? Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová directamente. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Así que Rebeca recibe la información directamente del patrón para que sepa cómo tiene que proceder. Cuando veamos a Rebeca más directamente, hablaremos justamente de sus acciones que luego algunas madres, algunas de nosotras, pues nos causa como mucho conflicto. ¿Por qué Rebeca defiende más a un hijo que otro? Pero ella es también la recipiente directa de un mensaje. Así es verdad, Isaac es el que reza para que Rebeca tenga hijos. Sin embargo, es Rebeca la que recibe el mensaje de cuál es el destino de esos hijos. Y obviamente la madre de Sansón, ¿no? Que me dio mucha risa, lo quiero comentar, que todas las imágenes que busqué sobre la mujer de Manoa, que es así como se denomina la madre de Sansón, porque ya sabemos que ella es anónima, como lo había comentado en una de las clases anteriores. Ninguna de las imágenes que encontré está ella con el ángel. Sin embargo, este ángel, esta presencia divina, que aquí también otra vez lo vemos con alas, se le aparece, al principio se le aparece solo a ella, y es solo cuando su marido no le cree que el ángel tiene que aparecerse otra vez. Y de hecho esta imagen de que el ángel vuela y con luces y fuego, pues es cuando ya se va, ¿no? Porque el Manoa no es tan inteligente como su mujer, no es tan perceptivo y él no lo cree. Ella nada más lo tuvo que ver y supo. Él no lo cree. Pero como ya había dicho yo en la clase pasada que hablé de Sansón, pues Sansón se parece más a su papá que a su mamá, porque su papá no era ni muy inteligente ni muy perceptivo. Bueno, entonces dice, su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Aquí tenemos otra anunciación donde este ángel le va a explicar a la mujer de Manoa, la mamá de Sansón, cómo se tiene que comportar y le va a decir, no te puedes cortar el pelo, no puedes tomar vino, ya lo habíamos visto una de las clases pasadas, todo lo que va a hacer para ser un nazir, un nazareo dedicado a Dios. Bueno, y continúo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Sí? Una anunciación tal cual, sin mayores preámbulos, sin simbolismos, directo. Híjole, no sé si ustedes, pero aquí se está cayendo el mundo con una lluvia, tal vez porque estamos hablando de estos temas. Y bueno, ahora me toca hablar de Ana, de Hannah, la mujer, la mamá de Samuel, el profeta Samuel, ¿sí? Que, como decía yo, la infertilidad afectaba en la vida cotidiana y Hannah tenía esta rivalidad, así como la tenían Raquel y Lea, con Pnina, la otra esposa del Caná, su marido, y Pnina, que así se llamaba la otra esposa, la molestaba constantemente porque ella era estéril, ¿no? Su rival la irritaba y enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella llora con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y entonces el sacerdote Elí, que la ve rezar de esta forma, y no me quiero meter en toda la historia de Hannah porque es muy interesante y muy significativa, pero aquí la anunciación viene en la persona de Elí que le responde, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es tanta su devoción que, por supuesto, se le concede, no solo se le concede lo que ella pidió, sino que su hijo va a ser también dedicado al templo y va a ser el profeta que va a dar la transición hacia el reino, ¿no? La etapa de los reyes, porque va a ser el que va a nombrar a Saúl y luego a David.
La Tsunamita, que es un capítulo de el profeta Elías, Eliseo, ¿no? Eliyahu, ¿no? Dice, el año que viene, ¿sí? Porque Eliseo, ella lo recibe y le construye un cuarto en su casa, pero ella está casada con un hombre muy anciano y para agradecerle, ¿sí? Eliseo le dice, el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. O sea, aquí ya le anuncia y ella le dice, yo no te lo pedí, no te burles de mí, quiero mucho un hijo, pero yo no lo pedí. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Así que, sí, por supuesto, va a tener un hijo y esa es otra historia. Pero estas mujeres, tanto las matriarcas, como luego la mujer de Manoa y luego la Tsunamita, también representan las diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel. Así vemos que obviamente las matriarcas representan antes de la formación del pueblo de Israel, hasta que somos un pueblo en el desierto. Luego la mujer de Manoa o la madre de Sansón va a representar a la parte de los jueces, esta parte donde el pueblo de Israel apenas está estableciendo y obviamente con su hijo, que va a ser el último de los jueces, vimos que hay una tremenda decadencia entre el pueblo hebreo en esta etapa. Y luego la Tsunamita, ya la parte posterior de la historia del pueblo de Israel, la parte de los profetas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, cada una de estas mujeres estériles representa otra etapa de nuestra historia. Bueno, como decía, la familia patriarcal hebrea no se concebía sin hijos. Existía una utilidad inmediata, ya que los hijos ayudaban al trabajo, además de su concepción social. La mayor desgracia no era vivir sin hijos, sino morir sin dejarlos. Porque como les decía, hasta toda la parte primera que di, ¿no? De por qué era tan importante tenerlos, pero era tan importante no morir sin dejarlos, que hay estas leyes como la que vimos cuando vimos a Yehuda y Tamar, la del levirato, que obligaba al cuñado a casarse con la mujer que había muerto su hermano. Y por lo tanto, una de las bendiciones más importantes, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. O sea, la fertilidad implica no solo la parte de los hijos, sino en todo, ¿no? En los campos, en el ganado, en el dinero también, ¿no? Tener abundancia en todos los sentidos. Por supuesto, la esterilidad también va a adoptar en el texto muy posterior al Israel exílico, ¿no? Como una metáfora de Jerusalén. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y esto ya es en Isaías 54. Es decir, la esterilidad como castigo se va a aplicar ya no solo a una mujer, sino al pueblo entero de Israel. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Abro los micrófonos por si tienen preguntas, si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar, si tienen algún comentario, me encanta que me pregunten, que me digan, pregunten, comenten, etc. ¿No? ¿Anita? Hola, Yael, soy Raquel. Aquí estoy. Ok. Se me había ido un poquito el internet. Te fuiste. Estoy acá. Sí. Ok.
Vamos a abrir los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano. En Facebook tenemos felicitaciones, bravo, como siempre, excelente plática. Gracias, gracias. Alguien, aquí no tenemos preguntas. Ay, no, sí. Yo no escucho. No, es que la lluvia está. Sí, está tremenda, está tremenda. Sí. Aquí se está cayendo el mundo. No, pues nadie ha preguntado nada. Yo creo que quedó muy claro para todo. Quedó claro. Ok. Quedó claro. Me parece muy bien. Bueno, si no también, si puedes poner en el chat mi mail y estoy también en Instagram como Yael Guzzi. Si me quieren escribir, si piensan que se les ocurre algo después. ¿Cuál es tu mail, Yael? Y lo ponemos de una vez. Sí, se los escribo aquí, si quieres. A ver, creo que hay una pregunta. Dame un segundo. Alguien está levantando la mano. Déjame ver. Hasta si quieren prender sus cámaras para que los vea. Sí. También. También estoy de acuerdo. Norman Ishley, ya tienes habilitado tu micrófono. Por favor, abre el tuyo. ¿Ya me oye? Sí, sí, te oigo, Norma. Hola. Hola, Yael, qué gusto verte y gracias por la conferencia. Una pregunta, cuando hablaste de la primer mujer que fue madre subrogada, fue Agar. ¿Ese hijo que tuvo, lo crió Agar o lo crió Sara? Pues en principio se supone que lo cría Sara, lo cría Sara porque legalmente es hijo de Sara. Pero Isaac nace cuando él tiene aproximadamente 14 años y es cuando Sara primero los corre, no sé si te acuerdas de la historia, y hay ahí como esta rivalidad porque parece ser que Agar se comporta de forma no correcta con Sara, ¿no? Entonces ahí se genera una rivalidad. Y su hijo es Ismael. Su hijo es Ismael. Y la próxima semana voy a hablar de ellos, de todo esto, sí. Pero estoy algo confundida porque tenía yo entendido de Ismael salió el pueblo, no sé, árabe, musulmán. Así es. Isaac, el pueblo judío. Así y luego es. Que mencionaste a los gemelos de Rivka, también dijiste que va a haber dos pueblos. Sí, porque Esav también representa a otro pueblo que no es el pueblo hebreo y tampoco son los ismaelitas, ¿no? Que también va a ser un pueblo que va a ser enemigo de Israel. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos otra persona. Ya estás habilitada, vas a Benbasat. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. ¿Basa? Hola, Bashe, no te oímos porque tienes que habilitar tu micrófono. No. Abre tu micro, porfa. Yo ya te lo abrí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Una felicitación inmensa, con muchísimo cariño. Gracias, Bashe, gracias. Te quiero, linda. Estoy gozando tu plática. Muchas gracias, Bashe, gracias. Un beso grande. Igualmente para ti. Te felicito, mamacita. Gracias. Bye, bye, bye.
Creo que ya tenemos. No, a ver, permíteme, déjame ver aquí. Aquí ¿Cuándo veo les dijo Dios que parirán con dolor? cuando castiga a Eva. ¿Te acuerdas que, uy, perdón, lo puse al principio, el castigo de Eva es que parirá con dolor. Mm, Y pues ahí ya nos castigó a todas. a todas. Creo que ya. Sí, creo que ya no hay más preguntas. Ok. Bueno, Pues muchas gracias, felicitaciones. gracias a ti, gracias a todos los que participaron y de veras escríbanme, coméntenme, nada me da más gusto que escuchar sus sugerencias, sus preguntas y nos vemos la próxima clase que hablaremos de la matriarca Sara en particular y de toda su historia. Primero Dios, sí, les recuerdo a todas las personas que por alguna razón no se pudieron conectar, si alguien sabe de esta gente, queda grabada la plática, tanto en Facebook y en unos días la suben a YouTube, para que la puedan volver a ver y ahí se reproducen todas las pláticas que damos. Yael, mil gracias, como siempre, muy interesante. Gracias, hasta luego. Bye, que estés bien. Bye. Bye.